Hola crocheteros, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer estas botitas de Minion a crochet. Si quieren ver el gorrito de Minion que hicimos la semana pasada, por aquí va a aparecer en una i desplegable, así que ahí les dejo el gorrito de Minion y también el curso básico para principiantes por si quieren practicar el medio punto alto, el punto bajo, en fin, los puntos que vamos a usar para hacer las botitas. Para hacer las botas vamos a necesitar muy poca lana, muy poquito, en color amarillo, en negro, en gris y en blanco. También podemos usar un poco de azul para la suela, pero yo he decidido hacerla en color amarillo. Yo voy a usar una aguja de 5 milímetros con su lana respectiva. Les recomiendo usar este mismo número de aguja para que las tallas nos queden bien, las tallas de los zapatitos. Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues vamos a empezar haciendo un nudo deslizado normal. Ponemos la parte larga por encima de la parte corta y pasamos la parte larga por aquí por debajo. Y aquí vamos a hacer el número de cadenas necesario para lograr nuestra talla. Aquí les dejo el número de cadenas para cada talla, cadenas iniciales. Así que yo voy a hacer 7 cadenas porque voy a hacer la talla de 3 a 6 meses. Muy bien, aquí ya tengo mis 7 cadenas iniciales y ahora, no importa la talla, vamos a hacer una cadenita extra. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo. Esta sería la primera, aquí la segunda y ahí hacemos un punto bajo. Y nos vamos a ir haciendo puntos bajos en cada una de las cadenas hasta llegar al otro lado. Muy bien, aquí ya estoy haciendo el último punto bajo en esa última cadena. Y ahora vamos a girar al otro lado. Para eso vamos a hacer 2 puntos bajos en este mismo huequito. Un punto bajo que nos sirve para girar, ahí en ese huequito de la esquina. Y otro punto bajo que va a ser como el primer punto bajo de una fila nueva que vamos a hacer aquí, como si fuera un espejo de la que hicimos al otro lado. Entonces paso a la siguiente cadena y ahí hago un punto bajo en espejo. Así nos vamos de cadena en cadena haciendo puntos bajos hasta el otro lado. Muy bien, pues si nos damos cuenta hemos hecho como un espejo de lo que tenemos al otro lado. Aquí solo me falta el último huequito por trabajar y aquí voy a hacer 2 puntos bajos. El punto bajo de espejo y otro puntito bajo que nos va a ayudar a dar aquí la vuelta. Va a ser como el punto bajo de la esquina. Entonces, 1 y en ese mismo huequito, 2 puntos bajos. Muy bien, ya terminé mi vuelta, entonces voy a buscar la primera barriguita, la barriguita del primer punto bajo que hice, y ahí voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a empezar con una cadena al aire y nos vamos a ir haciendo medios puntos altos en cada uno de los puntos disponibles. Entonces, el primero es casi de donde nace esa cadenita, enlazo, y así sigo hasta llegar al otro lado. Y aquí vamos a parar antes de llegar a la esquina. Recordemos que en esta última cadena hicimos 3 puntos bajos, uno para este lado, uno en la esquina y uno para este lado. En cada uno de esos 3 puntos bajos vamos a hacer 2 medios puntos altos. Entonces, por aquí 1 y en ese mismo punto otro medio punto alto. Ahí ya tengo un aumento de medio punto alto y voy a hacer aumento en estos otros 2 puntos bajos de la esquina. Me tienen que quedar pues en total 3 aumentos. Muy bien, ya con esos 3 aumentos he dado la vuelta aquí en la suela y ahora nos vamos a ir haciendo un medio punto alto en cada punto disponible hasta llegar a la otra esquina. Muy bien, aquí ya estoy llegando a la otra esquina
Y aquí me quedan 2 barriguitas por trabajar, que son las que estaban en la cadena de la esquina, en la última cadena. En cada una de esas barriguitas voy a hacer también un aumento para este lado de la suela. Y en el mismo huequito 2. Y ahora el último 1. Y en el mismo huequito 2. Me quedan 2 aumentos en esta esquina y ya terminé esta segunda vuelta. Voy a buscar la barriguita del primer punto que hice y ahí voy a hacer un punto deslizado para cerrar. Así nos va quedando nuestra suela. Vamos a hacer una tercera fila. Para eso hacemos una cadena, hacemos medio punto alto en cada punto disponible hasta llegar a los 3 aumentos. Identificamos los 3 aumentos que tenemos en la esquina. Aquí hay uno, parecen como una V. Aquí hay 1, 2 y 3 aumentos. Y en cada barriguita de esos aumentos vamos a hacer otro aumento. O sea, nos tienen que quedar aquí 6 aumentos dando la vuelta. Entonces, empezamos por aquí. 1. Y en el mismo agujero 2 medios puntos altos. Primer aumento. Pasamos a la siguiente barriguita. 1, 2 medios puntos altos. Ya tengo 2 aumentos y seguimos así, 2 medios puntos altos en cada una de las barriguitas hasta tener 6 aumentos. Vale, pues aquí ya tengo mis 6 aumentos, 12 medios puntos altos que me ayudan a dar toda la vuelta. Y aquí seguimos haciendo un medio punto alto en cada punto hasta esta esquina. Muy bien, pues aquí en esta otra esquina me encuentro con los 2 aumentos que había hecho en la vuelta anterior. O sea, 4 barriguitas tengo por aquí en esta esquina. En cada una de esas barriguitas voy a hacer un aumento. O sea, aquí en esta 1 y 2 medios puntos altos en la misma barriguita, en el mismo hueco. Siguiente. 1 y 2. Y así hasta hacer 4 aumentos y terminar esta tercera vuelta. Vale, genial. Pues ahora, cuando ya terminemos, cerramos con un punto deslizado en la barriguita del primer punto. Y ya está, ya tenemos lista nuestra suela. Ahora vamos a empezar a subir. Recordemos que la suela también la podemos hacer en color azul. Yo he decidido hacerla en amarillo. Y en este punto vamos a pasar a medir nuestra suela para confirmar que estamos bien, que tenemos la talla que estamos buscando. Entonces la medimos de un extremo al otro y nos tiene que medir los siguientes centímetros para cada una de las tallas. Si vemos que no está coincidiendo la suela con nuestra talla, podemos cambiar a un ganchillo más pequeño para hacerla más pequeñita o a un ganchillo más gordo para hacerla un poquito más grande. Entonces para subir hacemos una cadena al aire y aquí vamos a identificar los aritos de atrás de nuestras barriguitas. Cada barriguita, si la vemos, tiene un arito atrás y un arito adelante. Solo vamos a trabajar en los de atrás. Entonces vamos a hacer medios puntos altos en cada punto disponible. Enlazo y en la primera barriguita, que es esta que está por aquí, solo inserto en el arito de atrás, engancho y salgo. Me quedan 3 aritos y ahí ya tengo mi medio punto alto. Y así sigo haciendo un medio punto alto en cada arito de atrás hasta darle toda la vuelta a la suela. Aquí no hacemos aumentos ni nada. Un medio punto alto en cada arito de atrás disponible. Aquí ya estoy terminando esta primera vuelta de la parte de arriba de la bota. Aquí ya cierro en el primer punto que hice con un punto deslizado y ya nos queda esta primera filita
con la que la bota ya empieza como a subir. Bueno, ahora vamos a tomar unos marcadores o un hilito de otro color y vamos a identificar como la mitad de la bota para un lado y para el otro. Entonces, más o menos por aquí, tampoco tiene que ser súper exacto. Por aquí está como la mitad, marcamos el punto equivalente en el otro lado. Y listo, ahí ya tengo mi botita dividida en la parte de atrás y la parte de adelante. Donde está el hilo, donde cambio de fila, es la parte de atrás. Entonces, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un medio punto alto en cada barriguita hasta llegar al marcador. Ahora sí, enlazamos todo el punto, toda la barriguita. Y vamos haciendo un medio punto alto en cada barriguita disponible. Y aquí cuando ya empieza mi marcador, voy a empezar a hacer disminuciones de marcador a marcador. Entonces, cada 2 puntos hago una disminución. Voy a quitar el marcador para que pueda trabajar mejor, pero ya sabemos que es desde la mitad de la botita, la mitad delantera. Entonces, vamos a hacer una disminución en este punto y en este, cada 2 puntos. Enlazamos, hacemos como un intento de medio punto alto y aquí no hago nada con esos 3 aritos. Sigo al siguiente punto y hago otro intento de medio punto alto y me deben quedar 5 aritos montados en el ganchillo. Los atravieso todos juntos y aquí ya tengo una disminución. De 2 puntos, ahora solo me queda 1. Y sigo así haciendo disminuciones hasta llegar al otro marcador. Seguimos a los siguientes 2 puntos. Primer intento de medio punto alto, no hago nada. Segundo intento de medio punto alto y aquí atravieso los 5 aritos que me quedan. Muy bien, pues aquí ya llegué donde estaba el otro marcador, ahí lo quité para poder trabajar, pero aquí ya hice disminuciones en toda la parte de adelante, en toda la mitad delantera y ya me queda como esta formita que se va metiendo la bota. A partir de este marcador seguimos haciendo un punto en cada punto disponible, ya sin disminuciones. Ya terminé esta segunda vuelta, aquí cerré con un punto deslizado. Ahora para la tercera vuelta y las siguientes vueltas vamos a hacer una cadena al aire y vamos a hacer un medio punto alto en cada punto disponible hasta que empiecen las disminuciones de la vuelta anterior. Y en esas disminuciones vamos a hacer una disminución arriba. O sea, vamos a tomar las barriguitas de las disminuciones y ahí vamos a hacer una nueva disminución. Vamos a verlo en esta fila y ya luego el resto ustedes lo hacen solos. Aquí hago un medio punto alto en cada punto hasta llegar a la disminución. Muy bien, este es el último medio punto alto solito, normal. Aquí ya empiezan las disminuciones, las notamos porque son como motitas más gorditas. Y aquí, en estos 2 huequitos, en estas 2 barriguitas, voy a hacer una nueva disminución. Entonces, primer intento de medio punto alto, paso al siguiente hueco, segundo intento de medio punto alto, me quedan mis 5 aritos y atravieso todos juntos. Y aquí ya tengo una disminución a partir de las otras 2 disminuciones. Y así sigo haciendo disminuciones cada 2 barriguitas hasta que se acaben aquí las disminuciones, o sea, en la mitad delantera de nuestra bota. Vemos que esto se hace cada vez más pequeñito. Aquí ya se acabaron las disminuciones, entonces ya empiezo con medios puntos altos normales hasta terminar esta tercera vuelta. Ya terminé esta tercera vuelta, aquí cerré con un punto deslizado. Como vemos, esto se va volviendo más pequeñito. Y bueno, aquí seguimos haciendo lo mismo pues todas las veces que queramos. Yo voy a hacer una vueltita más y ya voy a dejar así porque bueno, recordemos que aquí tiene que caber un pie por arriba, pero podemos cerrarlo pues todo lo que queramos haciendo las disminuciones en la mitad delantera.
Bueno, pues ya terminé esta otra vuelta con disminuciones y ahora, como ya estoy contenta con el tamaño de la boca de mi bota, pues ya voy a parar de hacer disminuciones y voy a empezar a hacer la parte ya final de la bota, que ya es la parte pues como más cerradita. Voy a usar el negro. Aquí vamos a hacer 2 cadenas y en cada punto disponible voy a hacer un punto alto. Entonces, paso al primer punto y ahí hago un punto alto, intentando camuflar ese par de hilitos para ahorrarme la camuflada y no tener que hacerlo después. Aquí paso a la siguiente barriguita y ahí punto alto. Y así, ya sin disminuciones, sin aumentos ni nada. Un punto alto en cada barriguita que veamos. Bueno, aquí ya estoy cerrando esa vuelta en negro con puntos altos. Voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto alto que hice. Ahí ya está. Y podemos dejar la botita así o podemos hacerle otra franja en medio punto alto arriba en amarillo. Entonces podemos usar el amarillo si no lo hemos cortado o si ya lo cortamos como yo, pues lo volvemos a traer, no pasa nada. Aquí una cadena al aire y nos vamos haciendo medios puntos altos en cada barriguita disponible. Enlazamos y ahí medio punto alto. Pues muy bien, cuando ya tengamos las dos botitas, vamos a pasar a hacer el ojo. La idea es poner el ojo por aquí. Con color negro empezamos con un nudo deslizado mágico. Ponemos la parte corta por encima de la parte larga y hacemos nuestro nudo mágico. Aquí vamos a hacer 2 cadenas y en ese anillo central, en ese nudo deslizado, vamos a hacer 5 puntos bajos. Muy bien, aquí ya hice mis 5 puntos bajos. Ahora para cerrar voy a buscar la barriguita del primer punto bajo que hice. En negro no se ve muy bien, pero ahí está la barriguita. Ahí hacemos un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta que es la pupila del ojo. Y aquí tiramos de este hilito de atrás para cerrar el anillo central. Muy bien, ahora pasamos al color blanco. Lo traemos por aquí atrás, tiramos del negro un poquito y listo. Ya estamos listos para trabajar con el nuevo color. Hacemos una cadena y ahora en cada uno de los puntos disponibles vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos en cada barriguita. Entonces buscamos la primera, que es casi de donde nace la cadena, y ahí hago mi primer aumento. Un punto bajo y 2 puntos bajos en el mismo agujero. Ahí ya lo tenemos, 2 puntos bajos en este agujero y así sigo en cada uno de los puntos haciendo un aumento. Ahora para cerrar igual, buscamos la primera barriguita, la barriguita del primer punto bajo que hicimos y ahí hacemos un punto deslizado y cerramos esta vuelta. Aquí apretamos bien para que no se note el cambio de vuelta. Ahora voy a pasarme ya al gris y aquí voy a hacer una cadena al aire y voy a hacer un medio punto alto en cada barriguita, pero solo trabajando en los aritos de adelante, en los que están hacia mí. Como sabemos en crochet, cada punto nos deja 2 aritos en la parte de arriba. Solo vamos a trabajar los aritos de adelante para que las gafas nos queden con un poquito de relieve. Entonces, enlazamos para nuestro medio punto alto, enganchamos solo el arito de adelante, el de atrás lo dejamos ahí quietito y aquí ya tengo mis 3 aritos para medio punto alto. Sigo al siguiente punto, recordemos solo trabajar los aritos de adelante
Aquí para terminar, pues simplemente hacemos un punto deslizado en la barriguita del primer medio punto alto. Aquí cerramos con un punto deslizado y listo. Aquí ya cortamos. Aquí podemos cortar todos los hilitos, menos el blanco, que es el que vamos a usar para coser. El blanco lo vamos a cortar bastante largo, que podamos coser cómodamente. Bueno, pues cuando ya estén camuflados todos los hilitos, menos el blanco largo, vamos a pasar a coser el ojo en la bota. Bueno, listo, cuando hayamos cosido nuestros ojos, ya estarán listas nuestras botitas. Espero que les haya gustado este tutorial y que hagan botitas para todos los bebés de la casa. Nos vemos en el próximo tutorial. No olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades del canal. Nos vemos. Un abrazo y buen crochet.